quienes nos ven también a través de la transmisión en vivo de filbiobio.cl. Les damos la bienvenida a un día más de actividades aquí en la Feria Internacional del Libro del Biobío. Partiremos el día con una muy interesante y hermosa actividad que es la presentación de un libro poético titulado La Construcción, del poeta Ignacio Vázquez. Presenta Viviana Hernández, modera y organiza la Cátedra Gonzalo Rojas. En representación de ella se encuentra aquí Cecilia Rubio. Un aplauso, por favor, para nuestros tres expositores. Sin más preámbulos, les dejamos con ellos y ellas para que nos deleiten con esta maravillosa presentación que nos tienen preparada. Gracias. Buenas tardes. Yo estoy aquí solamente para darles la bienvenida y saludarlos a nombre de la Cátedra Gonzalo Rojas. Hemos organizado esta mesa y la siguiente, la de las 4:30 y la de mañana a las 12, en torno al eje de la poesía neovanguardista de la región de Valparaíso. Así que nos alegra mucho haber concretado este encuentro y Ignacio Vázquez no necesita más presentación porque él nos va a leer sus textos y porque Viviana Hernández, académica del Departamento de Español de esta universidad, va a hacer una presentación de su libro. Así que los dejo con Viviana. Gracias. Hola a todos y todas. Gracias también por el tiempo y el espacio y la invitación, por cierto, para invitar al poeta Ignacio Vázquez y a otros poetas también y académicos de la región de Valparaíso para tener unas jornadas de reflexión y de lectura sobre la producción y la recepción también de la poesía chilena de los últimos años. Bueno, yo voy a hacer una pequeña lectura. Debo decir que me costó un poco escribir sobre este libro, porque siempre es difícil escribir sobre un libro de poesía, y además con las singularidades que tiene este libro, que además de palabras, tiene objetos, y tiene materialidades, y tiene lenguajes diversos y heterogéneos. Bueno, he titulado esto Refracción o Reflexión, la construcción de Ignacio Vázquez o cómo limitar con el vacío. Si no estás haciendo arte con la intención de copiarlo, no estás haciendo arte en el siglo XXI. He recordado esta afirmación de Kenneth Goldsmith al momento de abrir y recorrer las páginas de La construcción de Ignacio Vázquez, Altazor 2021, y con ella quiero hilvanar estos 5 apuntes de lectura que paso a continuación a compartir con ustedes. 1. Concuerdo con Antoine Compagnon cuando sostiene que la cita representa la práctica primera del texto, que es la base de la escritura y de la lectura. La sustancia de la lectura, invitación y excitación, es la cita, asevera, así como la sustancia de la escritura sigue siendo la cita. Toda práctica del texto es siempre cita, o el trabajo de la cita es siempre una producción de texto. Observo este trabajo de la cita en la construcción de Ignacio Vázquez, en la forma de una relación interdiscursiva y afectiva de repetición, o de trabajo con los modelos, que es otra forma de consignar la cita. Es esta una fuerza y un desplazamiento rítmico que activa la dinámica del recorrido y el trayecto por su ambicioso elenco genealogía de lecturas filosóficas, literarias, artísticas. En ella comparecen Bayo, Hölderlin, Carroll, Nerval, Ungaretti, Hoffman, Maray, Borges, Paz, Dante, Bishop, Milton, Pound, Eliot, Montaigne, Brecht, Calvino, Panero, Pessoa, Montané, Lévi-Strauss, Nietzsche, Foucault y tantos, tantos más. 2. El mapa de la poesía chilena contemporánea, específicamente aquella editada y publicada durante las primeras 2 décadas del siglo XXI,
le daría la razón a Goldsmith. Existe, en efecto, una amplia constelación de escrituras que hacen de la cita un trabajo de factura, manufactura, apropiacionista o desapropiada. Pienso, por mencionar solo algunas, en la Nueva Araucana de Serafín Alfsenromusi, en Popol Vuh o Nodo de Morales Monterríos, en Polvo de Ladrillo de Andrés Ursúa de la Sota, en El Perfecto Transitivo de Francisco Marín Naritelli, en Un oasis en el desierto de Pablo Lacroix, en Procedimientos de Camilo Brodsky, en WWM de Cristian Formoso, o en el libro Verso Objeto de Rodrigo Piracés, que por cierto se presenta esta tarde en esta misma mesa acá en la feria. Dentro de este mapa me pregunto por las singularidades de la construcción. Aparte de hacer sistema o ecosistema con el repertorio vanguardista y neovanguardista de la tradición, en su propuesta creo ver un énfasis metapoético que insiste en el lugar de la voz. Digo, en la posibilidad de tener o no lugar en y para la voz autorial. ¿Se trata de un retorno a la angustia de la influencia, al fetichismo del genio y sus valores de trascendencia, originalidad y sublime? No creo que vaya por ahí, o en primera instancia, el pulso de la construcción. En libros anteriores, como La Margen, 1990, o Poesía Desborde, 2006, la pluma de Vázquez era consistente en la búsqueda de su dicción vanguardista. Agramaticalidades, juegos de palabras, sonoridades escuetas, constante encabalgamiento, ironía refranera y su sensualidad o erótica textual preponderante le daban espesor suficiente al proyecto de una sintaxis provocadora con sello propio. No obstante, en la construcción, Vázquez toma la posta del proyecto martiniano, inscribiéndose como discípulo en la cadena genealógica de su precursor y precursores. Borges tiene aquí mención especial. Se recupera un cierto origen y volvemos a la cita como origen o como reminiscencia del origen. Un lugar de habla, un punto de mira desde el cual narrar en modo collage el fantasma de la vanguardia. Y entiendo este sintagma, fantasma de la vanguardia, de acuerdo con el crítico argentino Damián Tabarovsky, como una imposibilidad, un malentendido, una paradoja. Porque cuando el fantasma de la vanguardia aparece o es invocado, hace que la escritura se vuelva radical. Esto es, un estado de vacilación, de ambigüedad, en la ilusión de perforar el lenguaje, de llevarlo afuera, de sacarlo de contexto, hasta que la escritura se vuelva inmanencia. Esto sería la dimensión política de la frase. Me parece que la construcción acicatea ese fantasma de la vanguardia, que retorna y se instala en el corazón mismo de la praxis contemporánea del arte, aunque no sé si radical o radicante, para traer al orden de la cita la teoría del crítico francés Nicolas Bourriaud. Me detengo en el poema La lengua absuelta, para ahondar superficialmente en esa conjetura. En diálogo con Elías Canetti, la voz poética de Vázquez hace de su boca un festín y de su cuerpo un bastión, para verbalizar la potencia de futuro que habilita su locución. Cito, «Estaré cuando el ocaso anticipe el retiro nocturno del mundo. Me pregunto cómo haremos para evitar la caducidad de las cosas. ¿En qué idioma articularemos el último graznido? ¿A quién imploraremos la segunda oportunidad?» En estos versos hay deseo de trascendencia, una ansia o ansiedad por retornar a la palabra como refugio, al oficio y, ¿por qué no?, a la idea neorromántica del poeta como guardián del mito. Puede parecer anacrónica la referencia lárica, pero allí se asienta, en varios momentos o acampadas del texto, la palabra plástica de Vázquez, su trabajo de la cita. Y vuelvo a citarlo. Los poetas preferimos las palabras, antes que la necedad de un Dios torturado, mudo y arrogante,
¿A qué arcanos apelaremos para trazar el derrotero de la existencia, cuando en el horizonte se levanten las máquinas de una civilización moribunda? La pregunta por el futuro del presente en el presente atraviesa la disposición del poeta frente a su realidad más próxima y contingente, la del lenguaje y su puesta en sintaxis, que es decir, su puesta en vacío. Su nihilismo avant la lettre, su ironía antipoética, su resistencia a la temporalidad que decanta o deslinda en la finitud del verso. En ese trance, el sujeto vasquesiano echa a andar el pensamiento del poema, o mejor, propicia que el poema piense su objeto y su materia como efecto producido de y por ese lenguaje. 3. Nihilismo o escepticismo avant la lettre, ello no obsta que la construcción se atenga a un himno creativo peculiar, el de la lengua absuelta, que es, cito, pradera en la que pasta un animal en celo. Y es que ese pulso vital, lúbrico, recorre la piel del cuerpo texto construido y en construcción de la construcción. Ese himno, donde reverberan el amor y la cólera, es el modus operandi de la voz poemática de Vázquez, la singularidad de su yo, que no es, dice, ni otro ni él mismo, quizás apenas un accidente, una insólita manifestación del azar. En la estela del hacedor borgiano vuelve a cobrar actualidad el yo que tantos hombres he sido. No he sido nunca aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Y de ese diálogo, roce, cuerpo a cuerpo con el modelo mayor, se tienen los boleros rescatados por Matilde Urbach, que completan la ficción de identidad de Borges en la auto o alterficción de Vázquez. Un relato amoroso, por cierto, sensual, que hace del cuerpo y su sensorialidad bullente un himno, insomnio de la sangre. Pero ¿quién es yo en la construcción? Tal vez la identidad parcial de un sujeto que histrioniza en primera persona, que se expresa desde la percepción, pero con ideas o aforismos de intrincado rigor intelectual para pensar o hacer que el poema piense. O tal vez el que dice, nombrando errática e intuitivamente los objetos de la razón práctica, pero con la mirada enceguecida, parpadeante, de su lengua absuelta y erotizada. ¿Quién es yo en la construcción? El yo de la construcción es un sujeto precario. Se define a sí mismo como miserable bestia errabunda, estúpido, mínimo, desasido. No obstante, iluminado con lágrimas incendiarias y colores imaginados a pesar del dolor. No me detendré en ello ahora, pero intuyo que el cromatismo en rojo y negro de la escritura, el paralelismo sostenido de esa gama de colores a lo largo del texto, lo mismo que la traducción en varias lenguas o el uso programático de distintas grafías y caligrafías, es un rasgo de estilo que advierte sobre quién es yo y de qué manera este yo se autodiseña, moviéndose por el mundo material e inmaterial hacia la construcción auto-meta-poética de sí. 4. Para el hablante de la construcción es imposible conocer directamente la materia extensa y el ser, debiendo, confiesa, contentarnos solo con sensaciones bastardas e ideas burdas acerca de los objetos. Por eso, probablemente, la operación de montaje reduce o amplifica la mirada hacia el objeto a fin de poder incidir en una lectura personal, si acaso arbitraria, que le dé sentido a su captura, porque de eso se trata el trabajo de la cita en la construcción. Y en ello parece haber una cierta disociación entre pensamiento y percepción. No obstante, la escritura, que es collage, glosa, cita, comentario, pero por sobre todo cita, revela una vocación o voluntad pensante del poema que indaga en sus propias condiciones de enunciación,
que toma conciencia de su hacer para una poesía y poética de su tiempo y por tanto de y para sus contemporáneos. La de Vázquez no claudica ante la retórica de la nostalgia o ante la sospecha culposa de la copia no original, pues, aunque se declare la extinción de la obra y se escriba a partir de las ruinas de antiguas epopeyas una ideología del vacío, el vértigo del poema siempre será posibilidad de recolectar palabras para resistir las ausencias venideras, o, como señala Nadia Prado, para soportar el saber de que todo siempre vive dirigido hacia su desaparición. El poema es vértigo, insiste en esto Ignacio Vázquez, lengua que toca, lengua viva, lengua visible, lengua absuelta, que pulsa las teclas del vacío y encuentra las grietas que espolean el cielo de la boca. Bajo estas coordenadas, creo que a su manera, la construcción es también, o después de todo, una salva por el porvenir. 5. Termino estos apuntes de lectura recordando uno de los acertos más provocadores que he conocido en el último tiempo acerca de la poesía. Dice así: el valor de un poema no reside en lo que dice, sino en lo que le hace al lenguaje. Y lo que le hace es borde y resistencia. Las anteriores son palabras del poeta y lingüista peruano Mario Montalbetti, en cuya escritura también vibra el pulso del vértigo, grieta del poema. Especulo entonces, si el poema le hace algo al lenguaje, si acaso borde, si acaso resistencia, y en ese hacer dirime su valor, la producción de pensamiento, que no de contenidos, es a su vez una producción de sentido y sonido. De ahí que lo decisivo en el poema sea el trabajo con la sintaxis, ergo con la cita. La sintaxis no nombra nada, lo único que hace es darle movimiento al poema, y es este movimiento dirigido y sostenido el que produce pensamiento, el que produce sentido, el lugar donde se zanja la dimensión política de la frase. Me permito llevar esta reflexión al último objeto de la construcción, un pequeño sobre blanco dentro del cual se halla una lupa acompañada del siguiente enunciado: esto, Magritte, tampoco es una lupa. La apelación al sentido deconstructivo de la palabra, lo ilegible escritural como condición de legibilidad lectorial, se revela aquí en la paradoja o negación, otra acampada en que se manifiesta el fantasma de la vanguardia como imposibilidad, contradicción, malentendido. Porque la lupa es y no es la cosa extraída de afuera que ingresa a la realidad virtual o alterficción de la escritura para revelar su principio de no identidad con aquello representado en el signo, la letra o la imagen. En Letra Chica, de Andrés Ursúa de la Sota, otro objeto que incorpora una lupa a su textualidad, las palabras solo se dejan leer a través del instrumento óptico, en y por su mediación visual con las palabras. En ese objeto mínimo, letra chica, hay que acercar la vista. Este es un verso de Rosabetti Muñoz, por cierto. Ver a medias o borrosamente para velar el texto y su imagen. Con la lupa de la construcción, asimismo, se acerca y se aleja el objeto de su significado instituido. Entonces, ¿qué es la construcción? ¿Un poema? ¿Un metalenguaje? ¿Una acción de arte? No importa lo que sea, ¿a quién le importa saber eso? Importa lo que deviene, lo que habilita leer, en su movimiento rastrero, de tallo fértil, que aún reproduciendo sus raíces, no se arraiga al suelo de sus orígenes, sino que prolifera, desbordado, desbordante. Esta sería, entonces, y para citar a Vázquez, la sucinta cosmogonía posmo o altermoderna de la literatura contemporánea. Tachar, borrar, suprimir, expurgar, citar,
siempre citar, volver a la cita como trabajo y producción de texto, de pensamiento y sentido. La disputa por la voz en la noche de las filosofías, diría el poeta, o la política de la frase, su sintaxis puesta en vacío, esa que mueve el sentido hacia una poética del infinito y sus figuras de lados incalculables. Gracias. Gracias, Viviana. Ahora queremos escuchar al poeta. No sé si está sorprendido, felizmente sorprendido. Así que los dejo con Ignacio. Bueno, lo primero, inexcusable además que no fuera lo primero. Quiero agradecer infinitamente y muy profundamente a Cecilia Rubio, directora de la Cátedra Gonzalo Rojas de la Universidad de Concepción, por esta invitación, esta oportunidad que me dio de presentar un texto que se elaboró en un proceso muy largo, gracias, en un proceso muy largo de 14 años. Y menciono aquí a quien también me ayudó mucho, que fue Bruno Montané, nuestro querido poeta infrarrealista, amigo de Bolaño, que participó en los últimos 2 años de edición del libro en lo que podríamos llamar el detalle del detalle del detalle del detalle, la gota mínima, la gota en el mar. O sea, fue algo realmente maravilloso lo que hizo Bruno con este libro. Terminó por permitirle transformarse en lo que hoy día es. Así es que gracias, Cecilia, por esta oportunidad. Este libro creo que, y no lo digo lo digo con falsa modestia, creo que merecía esta instancia. Enseguida quiero agradecer a Viviana, quien no conocía. Estuve esperando que nos pudiéramos contactar antes de que fuera esta presentación, pero bueno, no se dio la instancia. La lectura que ha hecho de la construcción me parece maravillosa. Realmente estoy emocionado de escucharla. Y como buen poeta, les pido por favor que no se extrañen si me pongo a llorar en algún momento. Forma parte del espectáculo del poeta, que no de su narcisismo, sino que de su descarnada manifestación ante los demás. Viviana ha hecho una lectura del libro que francamente ni siquiera yo había visto con tanta intensidad. Ha logrado encontrar claves. Me imagino que tendremos que seguir en conversación, Viviana, porque has encontrado claves que mi querido amigo, el poeta y ensayista Ismael Gavilán y mi señora Cecilia, a quien también saludo aquí, que está con nosotros, he podido compartir, ¿no? en cierto modo, con algunas miradas, con algunos fotogramas del libro. Y ella ha podido hacerlo con la sistematicidad que es propia del rigor de la labor académica. Así es que gracias, sinceramente gracias, Viviana, por tu lectura. Me ha emocionado de verdad. Voy a leerles el libro. El libro es un libro complejo. Yo sé que este libro es complejo y cuando hago esta declaración quiero decir con eso que sé que su lectura toma tiempo, es exigente, es abrumadora, es abnegada esa lectura. Y si esas son las características de este texto, entonces con buenas expectativas creo que recién dentro de unos 10, 15, 20 o 30 años, yo no sé si voy a estar para mirar eso ya, se podrá tener una visión más completa de conjunto del libro. Por de pronto, lo que me cabe a mí es contribuir a esa interpretación que tendrá que darse de este corpus semántico tan intenso, tan denso, con mi propia lectura del libro. Voy a hacer una lectura del libro. Sé que esto se está transmitiendo también, así es que agradezco a la gente que me está mirando. Sé que hay algunos amigos, gente amiga, gente conocida que se ha comprometido a estar acá para apoyarme.
para apoyarnos. Voy a hacer una lectura para ustedes. Voy a leer el libro. Quiero que vean que el libro forma una unidad. Es un panóptico. Si me permiten, y en la proporción que corresponde esta remisión, es un aleph borgiano, en cierto sentido. Bueno, Borges está muy presente en este libro. Borges, sin duda, está muy presente en este libro, así como Julio Cortázar. Y ni siquiera quiero nombrar a Juan Luis, porque además de ser amigo nuestro, amigo de mi señor y mío, de Ismael, en fin, no les quepa duda que es el aspecto que va a ayudarme en esta lectura. Bueno. La construcción. Le advierto, Schrödinger, deje en paz a ese gato traicionero. Estando vivo y muerto a la vez, nos es dado saber del animal solo en uno de aquellos estados. Merced a esta pregunta maniquea, Schrödinger se inmiscuye en las batallas de los enanos más arrogantes del sistema solar, traduce un poema enrevesado, mientras el gato se lame y acicala con indiferencia. «Erwin, la cena está servida», grita su mujer lejos de allí. Como en un sueño provocado por el ajenjo, Schrödinger la descubre arreglando las maletas para escapar con el jardinero, harta del embotamiento retórico de su marido. Desolado, saca su revólver, le pide a su editor que corrija las erratas de su libro. ¿Qué es la vida? El gato está vivo y muerto a la vez. Quizá esta idea lo estimule. 3 opciones mientras se vuela los sesos. Schrödinger, en su casa ya nada lo espera. En ella solía sentirse a salvo, pero ningún matrimonio escapa a las leyes del tiempo y del espacio. Y por cierto, en el matrimonio engaña el que puede. Schrödinger, como en su casa se entronizaron la tontera, un gato, el tiempo y el espacio, no se extrañe si lo que usted expulsa por la puerta se cuela y con peores modales por la ventana. Schrödinger, antes de concluir qué es la vida, tenga presente que según cierto poeta, la escritura brota de los acantilados y vive en antros que parecen carnicerías. La naturaleza es una pura expresión, un acto infundado, no la justifiques. Echamos a rodar una canica por fuera y lo que se mueve es su adentro. Comprendemos solo la exhibición del fenómeno, porque no hay más. Si nuestra mano es una canica, lo que se mueve es el mundo entero sin solución de continuidad. Cuando rodamos, nadie nos observa desde afuera y ninguna mano de autor invisible nos agita. El misterio es que ocurra en un escenario sin bambalinas. Si la naturaleza tuviera dentro, dice Pessoa, no sería naturaleza. El arte del retrato ha de enseñarnos lo que nuestros ojos acostumbrados al día no ven. El arte del retrato ha de sugerir que la respiración es el único gesto que vale la pena mostrar. El arte del retrato mojado debe decir que el dibujante da a entender que lo que pretende mostrar es algo de lo que se siente seguro, pero que, insiste, no es fácil de mostrar. El arte de ese retrato es como un bloque de hierro, o como el vibrante centro de la paradoja, donde solo somos personajes que, aunque lo intenten, no podemos cerrar los ojos. Allí donde los recuerdos de un ilustrador ciego alcanzan a Dios, reinan un silencio absoluto, una oscuridad absoluta y la infinitud de la hoja en blanco. Voraces tus ojos engullen toda escena, árboles, animales, la obra de la creación, ni Dios ni sus gloriosas huestes a salvo. Nada detiene su implacable avidez. No hay estrategias. El mismísimo apedreado declárase oportunista en estas lides. Recuerda, no obstante, los ojos son más grandes que el estómago. La señal del día sobre el tejado es más grande que la misma fuerza de los discursos, aunque al describir este río único e irrepetible, como si el laberinto fuera una insidiosa línea recta, el agua se congelara para ti y en el espejo de este invierno privado fuera yo tu abrazo, un abrazo tan justo y plácido como un féretro de hielo. Para Nicolás de Cusa, toda línea recta es el arco de un círculo infinito.
Tío vivo en feria de esperpentos. El poema no es lugar para aporías. No toda estética concluye en reveladoras filosofías. Renunciar a tales desatinos, lograr conquistas aéreas por falta de aseo, producir en la esquiva vecina impacto emocional, vivir así este destino atrabiliario, apostar a perdedor, evitar lenguajes abstrusos, el laxante de mal sabor, dudar del viejo Heidegger, quien no hizo más por desatar nudos gordianos que yo por huir del círculo hermenéutico. El asunto exuda humanidad, como la trayectoria del universo, es asunto de estrellas. En la desconcertada contemplación del azar hay siempre algo humano o de compungido animal terrestre. El universo no es una historia única, es un libro que contiene todos los libros posibles. El amor que nos subyuga desde la página prohibida no nos aproxima a la carne, pero nos justifica en nuestra propensión al límite, en nuestra vejez destetada. En el instante en que admito un paraíso abstracto, advierto que este placer no es más que una excusa y no absuelve de la muerte, pues nada será retenido en memoria alguna, ni la propia piel en el cadáver, ni la amistad entre el escritor y su gato, ni la mirada vidriosa del padre en el estrado caníbal de sus hijos. Por este amor se confabulan el otoño, la patria y el atardecer. Que el tiempo decida. Dirijan ustedes sus andanadas de alfalfa hacia el bosque de la contemplación. El límite no será desventura. Mi gobierno es un eco, un referente del silencio que zumba en vuestro amor como la avispa en el palacio. Si la geografía de la vida es un mapa circular y la mentira tan solo un ejercicio, ¿cómo no desandar ni estar perdidos? Rigoberta Menchú apuesta por la segunda vuelta. Dado que una revolución consiste en la utopía de toda estrategia y en el oportunismo de toda táctica, ergo, la patria bolivariana es una bella ilusión literaria. No alcanza ni un chasquido literal, pero bien, la obra nunca fue nuestro mapa del mundo. Somos pura brujería, una especulación redonda que vomita enciclopedias. Somos un laboratorio y nuestro arte no puede con su incomodidad. Ni ciudadanos de países, señor Heine, apenas ciudadanos de una época. Mausoleo, sepelio fúnebre o funerario incontinente América. La muerte de sus libros será el ejemplo de unidad de América Latina. Chile transparente. El país confirma su liderazgo en Latinoamérica. El informe anual de Transparencia Internacional, dado a conocer ayer en Berlín, ciudad sede del organismo, calificó a Chile como el país más transparente de América Latina. El ranking lo ubicó en el puesto número 21 entre 178 países, subiendo 0.5 puntos en comparación con el índice de 2009, lo que significó un aumento de 6,7 a 7,2 en el puntaje y un avance de 4 puestos. De esta manera, el país confirma su liderazgo latinoamericano en materia de transparencia. En materia de transparencia comienza a igualar a las naciones integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, caracterizada justamente por su envidiable transparencia. Chile, ya casi incapaz de verse a sí mismo, merced a su alto grado de transparencia, se recupera después de 4 años de descenso en el índice y queda solo a 0,3 puntos de su mejor calificación en este ranking, que en 2002 alcanzó los 7,5 puntos. Se especula, pero es solo una hipótesis, que al llegar a los 10 puntos, el máximo posible, las naciones desaparecen del todo. Algunos italianos, seducidos por las cancinas tardes de Verona y el aroma del café recién molido, comparten la noción de literatura como conciencia de sí. El lenguaje jamás es transparente, ni se piensa como puro instrumento que signifique contenidos o verdades. No significa nada fuera de sí mismo. Vermeer interroga a Vermeer, quien interroga a Vermeer. Sabiéndolo, pero respetando el incendio de Eros, Van der Meer interrogó al infinito desde una figura de porcelana para que el deseo, como el arte de la casualidad, fuera premeditado.
Su pregunta, sin embargo, carece de respuesta. Nos es ajena desde el trazo y la doncella. Integra la voz de la historia, como el temblor de mis besos o el canto desleído de las aves. Morí por la belleza, pero a poco de quedarme en la tumba, uno que murió por la verdad yacía en un cuarto contiguo. Me preguntó en voz baja, ¿por qué me consumí? Por la belleza, contesté. Y yo por la verdad, las dos son una, somos hermanos, dijo. Y así, como parientes que se encuentran una noche, hablamos de un cuarto al otro, hasta que el musgo alcanzó nuestros labios y cubrió nuestros nombres. La metonimia y el falso problema filosófico. Los amantes entrelazan sus manos, balbucean diálogos que se diluyen como peces sin contornos. Sus palabras vueltas del revés no significan para otros. En los hechos corroboran la diferencia entre un tornado y la hoja que yace en el estanque. Si solo por hablar sustituyera por odio el amor y por placer de la carne el goce de la vida, el ilusionista demostraría su impericia. Por eso, el día señalado, de incógnito no regreses. Camina descalza a orillas del mar. En tus manos aúlla el tiempo. En tu angustia gobiernan la furia y la ternura del cielo. Pero hay estrellas cuyas batallas ignoras. Delicioso animal sin alfabeto. El Minotauro justifica con creces la existencia del laberinto. Me sorprende el pez inmóvil fulgurando en su abismo de ceniza. Bajo las sábanas, la mujer que anticipó mi destino. El escándalo de la tormenta me incomoda, así como todas las cosas innominadas. Guiado por astuta gentileza, reincido en devaneos de Cormorán, dado que la vida huele a despojo y en cada encuentro se instituye un nuevo cuadrilátero. Si es cierto que el recién nacido es el símbolo cuyo significado descifran los doctos, entonces el poema es el vértigo del poeta. Por eso bebí agua pesada para mi sed geométrica, admiré la plena potestad del silencio regente y al espectro sobre su acantilado de mármol. Por ser amor de ti, dilapidé tristes monedas, cautivo en el laberinto en que vaga insomne, un hombre prisionero de su cornamenta mitológica. Alicia Dixit, si solo hablarais cuando se os habla, nadie diría nunca nada. El Minotauro justifica con creces la existencia del laberinto. ¿A título de qué el Minotauro justifica con creces la existencia del laberinto? En el limbo en que hallamos al Minotauro intemperante, la literatura ha construido su templo. De día, esa ciudad es un bronce y percute entre los bambúes, como el discurso del padre de la patria. Al caer la tarde es un sitio vulgar, donde amores oxidados han encontrado más que la sola pátina del tiempo, un paraíso de chatarras. Pero el viejo Borges prepara su espectáculo tecnicolor, un sabotaje en el patio de los Callados, porque disfrazado de clavecín o de gato, rescatará cada uno de los besos que dejas grabados en mi cuello. Dejemos pues al amor humillado en su imagen, así como esperamos que las Nereidas desafíen al descrédito de la ciencia. Que el amor hilvane su capullo con los restos humeantes de la Plaza Echaurren. Que el amor sea lo que los peces a las gaviotas. Deberé aceptar la pérdida de las rutinas, del desayuno que no quise de madrugada, la pérdida del cuadro que nunca colgamos, de la gotera que no reparé, de los zapatos abandonados antes de su estreno. Admitiré que de los años nada retuve. Algunos recuerdos deslavados, las caminatas bajo el sol de mediodía, 3 discos inmortales que aún perturban mi viaje en automóvil. Del amor habré aprendido una ternura regalada en la inquietud, el desorden de las formas, la diferencia entre casa y hogar. Cuando crea desfallecer, interrogaré por los navíos, por el azote de las ráfagas, por la dedicación del tripulante en la zozobra. Aceptaré que debemos levar anclas, que en el mar se distinguen hombres aferrados a ciudades, que días, meses, años
son valijas olvidadas en tus costas. Voy a llegar hasta ahí nomás. Porque si no les voy a tener que leer todo. Gracias por estar conmigo hoy día. Gracias. Agradecemos a Ignacio esta intensa y emotiva lectura que ha traído más público del que teníamos inicialmente. Es una lectura que invita a ser escuchada. Yo no sé si van a querer... si quieren preguntar algo. Sí, si alguien del público quiere decir algo, comentar o preguntar. Tenemos aquí un micrófono disponible para que puedan preguntar, comentar esta preciosa exposición. Perdón, no entendí qué dijo. Pero le pregunten cualquier cosa si da lo mismo, sí. Poeta, si es Dale. que no hay acá, si es que no hay preguntas, ¿podría leer un poema más? Sí, claro. Quiero... Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Cristian, gracias, Cristian. Cristian, mira, voy a leer... El libro es enorme, entonces no les puedo leer todo el libro, me encantaría hacerlo, pero mañana tenemos lectura, pero creo que mañana tal vez lea algo de la margen, quiero leer un poco de la margen. Y hay razones, buenas razones para hacerlo, creo. Mientras Ignacio busca, por suerte recordé comentarles que el libro de Ignacio está a la venta en el puesto de la librería J. Libros, aquí en la feria. Así que pueden pasar a comprarlo idealmente, a hojearlo también puede ser, si es que J se los permite. Y claro, esta tarde tenemos lectura, conversación, donde va a estar Ignacio también, va a estar Ismael y Roberto Morales y Rodrigo Piracés como poeta local invitado. Y mañana a la hora que empezamos, a las 12, también hay lectura de este mismo grupo. Gracias, Ceci. Bueno, reitero, en la última lectura que hago, vuelvo a reiterar las gracias, el agradecimiento a Cecilia y a Viviana y a todos ustedes y a todas ustedes que me han acompañado. Es importante no estar tan solo en esto. Voy a leer unos fragmentos, Cristian, que están en la parte final. Un par de cosas que están en Expediente d'Anvers, el capítulo 8, y unas poquititas cosas que están en un capítulo que se llama Lo inmediato y lo gradual, que como su nombre lo indica, es muy zen. ¿Ok? Es muy zen. Bueno. Antes de hacer esta lectura, quiero decir que uno de los textos que voy a leer, que está en Expediente d'Anvers, está dedicado a un muy querido amigo, un precioso poeta que ya falleció muy joven, que es Mauricio Barrientos, un gran amigo. Yo sé que si Mauricio, o sea, yo no, bueno, es complicado lo de la metafísica, yo no sé esto de que si nos está escuchando, nos está mirando, nada. Lo concreto, ¿no? Pero yo creo que le habría gustado escuchar este texto, el que voy a leer más rato. Égloga ebria, el libro se inflama, la mano de rey en el muslo de Marguerite. Los McClure se hacen llamar y nos despistan. Esa blancura tan sajona, traslúcida. Marguerite que teclea sin descanso. Tras los cristales, siluetas animan el desierto. Se le debe una cultura a ese gesto, pero a Marguerite el barniz espectral confinado en el vacío del amor, donde vegetan la muerte y las partituras. ¿Qué debemos averiguar de un espectro? ¿O la muerte qué es? Un agua fuerte, una emboscada más bien, objetos que se agitan y no se nombran ni en secreto.
¿La regularidad de los tranvías o del ciego encandilado por los faros? ¿Es eso acaso la densidad, la materia de que estás hecho? En esta habitación de la que todos han partido, algo temible creo distinguir. Adivino amistades que depredan por instinto. Retratada en un espacio en el que espejea el vacío o la muerte, Marguerite McClure juega con un cigarrillo de utilería. Su anciana alegría justifica el argumento. Si alguien señala un espacio que aparece vacío y dice, aquello es rojo, no comunica nada a quien no ve ni comprende lo que está señalando. Marguerite ríe con el fotógrafo porque Pegaso vuela, caramba, aunque solo lo haga en el país de los caballos alados. O bien porque se afirma en el borde de su inseguridad y pasa a ser una rockstar que anticipa las canciones, pero que nunca es ella, porque ella es imposible para el lector como el homicidio de un cadáver. En el principio, los signos de la desgracia, aunque no sería fácil advertirlos. La palabra sostengo, nada sostiene, Barrientos, pero estas son cosas mentales, como afirmaste. El espacio inanimado que media entre nosotros tampoco es el tren en el que viaja el invertido hacia el lugar que cada lector decide. Ni por la mirada el viaje es infinito, sino quizá por el deseo de mirar. No nos alcanzamos, Barrientos, pero insistimos desde las portadas, creyendo que el truco era quedarse detenidos. Por tales hipérboles no fuimos más sabios, antes bien, más idiotas. Aquella noche tan amable, en esos gemidos de ciervo, dijiste reconocer el sonido blando de tapioca, del cuchillo entrando en el pan. Y sí, el sonido del cuchillo entrando en el pan, Barrientos, como la muerte entró en nosotros, en el agua triste que bebimos de su mano. Y sí, Barrientos, como el doctor dijo, tales escrituras acreditan que el poema es un mal chiste, una lápida en la que los poetas amigos escriben bromas pesadas y te descueran, weón. Supongo que en la misma plaza en que pactaste ese amor inclemente, planeas hoy desarticulando tus alas. Así te mueves mejor, Barrientos, cabalgando el vendaval, náufrago de ti, transmitiendo en el eco de un satélite muerto entre las piernas de un tango desmañado. La mantis, el arte de la ceguera trabaja con la nada, escenifica la falsedad, actúa hacia una existente convicción. Imagina tu orfandad. Supón que no hubo más moral que aquella antigua cuchillería Sheffield, subastada junto a un álbum familiar. Firmamento alguno te conmueve, como si tú mismo fueras la frontera, recordándole a los viajeros que nadie se mueve hacia ninguna parte. Tan solo trata de admitir que dado el poder absoluto de la velocidad, tu parálisis es signo de resistencia. Colobus Satanás, hace rato debí superar la culpa, esa insidia recurrente. No sé por qué me preocupa tanto, ahora que Pietro d'Arezzo languidece en el estante a echarme en pelotas, a mirar la misma porno todos los días. Según el rabino, la causa radica en mi obsesa acumulación de una hemeroteca inabarcable. O porque se torna imposible el mañana, le digo, cuando en el refrigerador se congela una arveja y solo aspiro a no majar mi cama a los 80. Se debe declarar la extinción de la obra. No queda sino el envoltorio, una noticia de algo, el envase de mi ser, dijo el poeta, las ruinas de antiguas epopeyas, una ideología del vacío. Ayer, mientras amarraba los cordones de mis zapatos, vi danzar rayos de sol sobre un libro extranjero. Pero no, solo eran ácaros del polvo en suspensión. Qué tremendo. Un aplauso, por favor, para el poeta. Muchas gracias, muchas gracias. El libro está en la librería J. Libros, por si alguien se interesa. Aunque Oscar Hahn decía que la poesía no se vende, pero en fin. Los libros sí. Pero Morales Monterríos dice que sí.
Bueno, quedamos aquí. Muchas gracias.